parte de la fortuna, punto de la fortuna. Bueno, es una combinación de las luces, pensaría yo. La luz del sol, la posición de la luz del sol, la posición de la luz de la luna y la posición de donde nos dimos a luz, es decir, nuestro ascendente. Entonces esa conjugación de esos tres puntos da el punto de la fortuna. Para entender un poco más esa dinámica de ese cálculo, tenemos otro video con Cecilia Ortiz aquí en el canal, pero hoy nos vamos a dedicar más es a la interpretación que al análisis de cómo es que se saca ese punto. Muy buenas noches, mi querido Rafael Aragón. Es un gusto para nuestro clásico de los jueves, como tú lo has titulado. Mi partner, mi camarada, mi buen amigo. Qué dicha que estemos de nuevo aquí para hablar de este tema hoy. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches a toda la audiencia. Mi gran amigo de los clásicos, de los superclásicos de los jueves. Muchas gracias siempre por este espacio tan privilegiado. Vamos a hablar del parte o punto de la fortuna. Son sinónimos. Por mi parte tengo el hábito de decir punto, pero bueno, son sinónimos. Que sea fortuna no indica de que sea un sector de la carta donde haya abundancia, donde haya buena suerte o algo parecido. Yo creo que tenemos una gran fortuna con el punto de la fortuna, que es que nos da la síntesis del signo y la casa donde está el sol, de la síntesis del sol, la luna y el ascendente. Es decir, si yo quiero saber, según mi sol, mi luna y mi ascendente, qué signo, en qué casa me da, ese es el punto de la fortuna. O sea, tenemos la fortuna de tener este punto arábigo gracias a una ecuación matemática que bien vos dijiste que está en tu canal en otro video, la técnica de cómo sacarla de manera manual. Yo lo presento siempre de esta manera, Juan Carlos, al punto de la fortuna. Ya que está involucrado la luna, el sol y el ascendente, remontémonos un poco a cuando íbamos a la escuela, ¿no? A la escuela primaria. Cuando nos enseñaban los tiempos verbales, ¿no? Estaba la profesora en el pizarrón y nos decía pasado. Entonces, la luna es pasado. El sol es presente. El ascendente es futuro. Entonces, ¿qué nos da la síntesis de estas tres cosas? Presente continuo. ¿Cómo estamos los 7 días de la semana, las 24 horas? Entonces acá jugamos un poco con el tema del tiempo, ¿sí? De qué es el pasado, qué es el presente y qué es el futuro. Permanentemente nos estamos moviendo. Entonces el punto de la fortuna nos habla de aquel signo y aquella casa en donde el mood, el flow, la onda en la que estamos permanentemente. Yo siempre jugando, ¿no? A modo de que la audiencia también pueda verlo en la carta de ellos o de sus conocidos. Cuando vean, conozcan a alguien y digan, ¿de qué signo será? Si tengo que elegir uno de los 12, es donde cae el punto de la fortuna. Porque estamos agarrando la síntesis de las dos luminarias del ascendente. Es mágico realmente, a mí me apasiona. De acuerdo. Para calcularlo en tu carta es supremamente sencillo desde astro.com. Ese es simplemente donde aparece, nos vamos a astro.com, en donde dice todos los horóscopos de un solo vistazo, en extensa selección de cartas. Aquí, simplemente donde dice objetos adicionales, vamos a darle que nos ponga parte de la fortuna. ¿Sí? Y para ver los aspectos que hace la parte de la fortuna o el punto de la fortuna, le damos clic en todos los aspectos posibles. Y ya. Bueno, sí, hay que tener otro punto importante y es que esto no esté activo. No esté activo. Porque si está activo podemos incurrir en un error. Entonces tiene que estar apagado este punto de fórmula diurna y ya. Simplemente ahí le damos mostrar carta y aquí nos aparece el punto de la fortuna. Curiosamente es el símbolo de la Tierra, que es una cruz en un círculo. No quiere decir que sea la Tierra. La Tierra realmente está ubicada al otro lado donde está el Sol.
Por ejemplo, Rafael es un Sol en Aries, su tierra es un Sol en Libra, una tierra en Libra. Pero el punto de la fortuna está dado por un cálculo que se hace simplemente la distancia que hay entre el Sol y la Luna, es la misma que hay entre el ascendente y parte de la fortuna. Es un cálculo muy sencillo. No nos quedemos acá en el tema de los cálculos, simplemente Astro ya lo hace, astro.com ya lo hace de manera muy sencilla. Como les mostré, a tener en cuenta, simplemente ponerlo a funcionar acá en donde dice objetos adicionales, en la parte de abajo. Ponen parte de la fortuna, mirar que no esté prendido fórmula diurna, porque esto incurriríamos en un error, y darle clic en todos los aspectos posibles para que de esta manera nos muestre dónde está ubicada parte de la fortuna. Así es. Yo el punto de la fortuna lo considero muy importante en una carta natal y en una revolución solar. Porque recordemos que en una revolución solar, bueno, el Sol siempre va a estar en el mismo signo y grado de nacimiento de la persona, pero varía o no la luna y el ascendente, según donde la persona cumple años, bueno, y demás. Pero en una revolución solar, el punto de la fortuna marca la tendencia del año. Yo siempre lo veo como el signo que predomina en el año, incluso más que el ascendente, a mi forma de verlo, de la revolución solar. Porque al ser tan poderoso el punto de la fortuna e incluir estos tres elementos, en una revolución solar marca la onda del año, ¿sí? ¿Por dónde vamos en el año? ¿Cómo estamos las 24 horas? Para mí el punto de la fortuna me remite mucho a la palabra rutina, pero no la palabra rutina en el mal sentido de la palabra, sino de qué hacemos todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, porque eso define nuestra vida, ¿sí? Estamos en una temporada virginiana, entonces hablar del punto de la fortuna en cuanto a rutina me parece muy atinado porque es un poco la onda en la que estamos permanentemente. Desde ya que ahora haremos un repaso por signos y casas, y toda la carta es importante, ¿no? Vamos a estar agarrando elementos de manera aislada, pero me parece que el punto de la fortuna marca muchísimo acerca de cómo vamos accionando con el correr del reloj del día, del día, del día, del día, del día, del día. Es un presente continuo. Recordemos cuando la profesora nos enseñaba los tiempos verbales. Luna pasado, sol presente, ascendente, futuro. Presente continuo. Continuo. Sí, es que es cuestión de ver que detrás de este punto hay una síntesis. Se extracta una síntesis, a mí me gusta verlo como la síntesis de las luces, porque en el cielo tenemos dos luminares, que es el sol y la luna. Si tú analizas en tu carta natal qué es el sol, estaba marcando dónde necesitas encenderte, procurarte, explotarte como se explota el sol día a día. En ese signo es donde necesitas sacar un potencial. Donde está la luna es el reflejo de la luz del sol, pero es un luminar, es muy fuerte, tienen el mismo tamaño desde la perspectiva de la Tierra, el sol y la luna. Y la luna va a marcar la historia, nuestros ancestros, nuestro pasado, nuestra manera espontánea de ser. Es lo que ni siquiera planeamos, sino que compulsivamente somos así. Donde está la luna va a marcar ello, ¿sí? Y el ascendente es este punto del ascendente, que es el momento donde tomé mi primera respiración, cuando nací. El ascendente es cuando dicen, dio a luz esta señora, esta mujer, dio a luz. Entonces, por eso es otra luminaria en cierta medida, porque es donde nos levantamos a este mundo, donde empezamos a buscar y a entender lo que tenemos alrededor para compatibilizarlo con lo que tenemos dentro. Entonces el ascendente va a mostrar tanto lo externo como lo interno, es ese punto de comunicación. Entonces, por lo tanto, si hablamos del punto de la fortuna, pues estamos haciendo una síntesis de lo que representa el sol en tu carta, la luna en tu carta y tu ascendente. Como dice Rafael, si tú quieres dar una síntesis a toda la carta que estás analizando, mira el punto de la fortuna, porque ese es el signo zodiacal que va a recoger esas tres
esos 3 puntos de luz de tu carta. Sí, así es, Juan Carlos. Además, yo el ascendente lo tomo como futuro porque el ascendente está muy involucrado con el tema del destino, ya que el ascendente refleja siempre lo que nos viene desde afuera, como para enseñarnos lo que realmente somos, ¿no? El ascendente es ese signo donde está ese camino de aprendizaje, ese eterno aprendizaje muchas veces. Entonces, yo lo pongo mucho en el tiempo verbal de futuro, ya que es todo lo que va aconteciendo, ¿no? También. Y el otro término que tú utilizaste recién abrimos la charla es que punto de la fortuna no significa donde te va a caer la suerte, los 20, como dicen los mexicanos, o donde te viene la buena fortuna y demás. Pues también lo podríamos leer más bien como la suerte de estar en este presente, en este glorioso presente que se llama además, presente se llama también un regalo. El presente que no queremos que nadie nos lo destape. ¿Qué tal destapándole a otras personas los regalos de Navidad de uno? No, uno tiene que destapar para ver la sorpresa. Ese es tu presente. Entonces, la rueda de la fortuna, parte de la fortuna, punto de la fortuna, lo que nos viene a decir es el regalo que tengo todos los días de hacer una historia nueva, de, de modificar mi historia ancestral porque no estoy en la luna. Entonces, donde está el punto de la fortuna es donde también puedo destapar este nuevo regalo con unas nuevas iniciativas, una nueva visión, para no quedarme en la repetición eterna de lo ancestral que se ha hecho, ¿sí? No es el punto solar en donde puedo quemar todo con esa energía solar, sino donde estoy haciendo una combinación de esos 2 puntos. Fijémonos cómo en el caso de Rafael, su punto de la fortuna está en Piscis, en el empático Piscis, en el que capta, recibe, atiende, contiene, sana, recupera, ¿sí? Si viéramos a Rafael solo desde lo solar, sería ¿qué hay que hacer? Y el yo soy, entonces paso por encima de todo el mundo porque mi punto es el que vale. Si lo viéramos desde el punto de vista de Sagitario, es otro fuego. Lo mío es viajar, hacer, movilizarme, estudiar, pero el punto de fusión de ascendente en Cáncer, Sol y Luna en fuego, pues es Piscis, bien interesante porque ayuda a darle una expresión a toda esa energía para que no queme tanto desde el fuego, para que no se quede en el cuidado del Cáncer, sino que Piscis está ayudando a liberar la energía a través de la empatía, la conexión, la simbiosis incluso que puede llegar a ser. Eh, Se ve en estos videos tu fuerza de receptividad y de empatía, que terminamos haciendo unos temas con unos insights enormes a lo Piscis, con una belleza, un gusto, ¿sí? En mi caso, la mayoría de las veces me dijeron, vos sos de Piscis, vos sos de Piscis, vos sos de Piscis. Es que es para que la audiencia también calcule esto con sus cartas o con la carta de la gente conocida, donde vean el punto de la fortuna es donde llama mucho la atención esa energía, ¿sí? Em, Cuando está el punto de la fortuna en una casa, también es donde focalizamos, ¿sí? Mucho esa energía. ¿En qué área de vida estamos como, no diría constantemente las 24 horas pensando, ¿no? Yo no estoy pensando en la casa 8 todo el día. Eh, claro. Pero a lo que voy es un poco la energía de la que uno está bastante focalizado. Entonces, Juan Carlos, si te parece hacer un poco un repaso, ¿no? De cómo se podría dar Fíjate, por... un último tema con respecto a estar la parte de la fortuna en tu casa 8. Fijémonos el gusto que tú tienes por desenmascarar secretos, por Sherlock Holmes, por ir a la profundidad de las cosas. Fíjate que tu astrología y lo que tú nos has mostrado no es quedarnos en lo superficial que aprendiste en un libro o en una escuela, sino en buscar un ejemplo, algo práctico, algo concreto que enlace estos conceptos académicos en algo muy práctico. Eso es la casa 8 en la profundización de las cosas, ¿no? Tengo un curso inicial muy de detective privado. Eso. O sea que en algún momento del año que viene tengo pensado hacerlo algo de manera bastante oficial. Ahí sí mi casa 8
dentro del misterio opera bastante. Todo ese mundo de velar los misterios. Entonces, por eso digo que en el sector en donde está y con los aspectos desde ya que tiene que ver siempre, tiene que ver con el mood, ¿no?, de la carta, y desde ya que cuando pasa un planeta que lo activa por tránsito, cualquier tránsito es válido para el punto de la fortuna, sea conjunción, oposición, trígono, cuadratura, etcétera, va a estar activando ese punto que nos va a estar marcando qué decisiones tomar en el presente. ¿Sí? Qué bonito. Entonces, cuando estamos indecisos, muchas veces, de repente, si influye Marte, decir, bueno, hay que accionar. Si influye Júpiter, nos marca la hoja de ruta. Si nos influye Saturno, el punto de la fortuna, es decir, es momento de disciplinarnos, ¿no? Si nos influye Venus, es decir, es momento de, bueno, abrirnos al otro, y así sucesivamente. Por cierto, tú mencionaste también el tema de la revolución o el retorno solar. Simplemente nos vamos de nuevo aquí a la extensa selección de cartas y acá buscamos en donde esté la carta de la revolución solar, natal con revolución solar, puede ser esta con cartas también. Y lo que simplemente hacemos es que en donde cumplimos años, ponemos acá el lugar de referencia. Si lo cumplimos distinto, por omisión él trae el lugar de nacimiento. Si no, pues lo modificamos aquí. Y esto nos va a permitir ver adentro la carta natal, afuera el punto de la fortuna. Fíjate que para este cumpleaños, que fue el 1 de abril del 2022, el punto de la fortuna te marca sobre el ascendente, porque naciste en luna nueva. Gracias. Sobre el ascendente de la revolución solar. Entonces lo que va a estar marcado es en una diferenciación, en un darse a luz, y cómo, con qué combustible, con el combustible de Acuario, a través del compartir ideas, de tener una red de apoyo, una red de gente, de saber quién hace qué, ser uno un enrutador. Volverse uno en cierta medida un líder en ese enrutamiento de las personas y de las soluciones, es lo que está marcando para este año. Sí, ejemplo, ¿no? Cuando hay en una revolución solar un punto de la fortuna en Acuario, también marca un año en el cual está presente el desapego, está presente los cambios, está presente todo tipo de mudanzas, todo tipo de todo lo que tenga que ver con un cambio, ya que Acuario tiene que ver con aquellos cambios que involucran a la identidad, ya que es lo opuesto a Leo, algún tipo de cambio ya muy estructural, ¿no? Ese borrón y cuenta nueva, por decirlo de alguna manera. En el caso ¿no?, de mi revolución, es un ascendente en Acuario, pero yo le doy más prioridad que esté el punto de la fortuna, ¿no? En Acuario, eventualmente. Obviamente va a estar potenciado al estar en el ascendente, pero eventualmente en un año es un año hiperacuariano en este caso, aunque si no tuviese el ascendente, aunque esté solo el punto de la fortuna, yo también lo validaría como un año, sí, hiperacuariano. Sí, cuando miramos, pongamos acá un momento este software, fijémonos, cada vez que hay luna nueva, pues, es decir, cuando hay luna nueva, la rueda de la fortuna va a quedar siempre en el ascendente. Mientras que cuando es luna llena, ¿sí?, la rueda de la parte de la fortuna va a quedar en casa 7. ¿Sí? En luna llena, casa 7. En luna nueva, casa 1. ¿Sí? Es una buena forma de entender que cuando están opuestos las dos luminares, lo importante es la interconexión social, casa 7. Cuando están en unión las dos luminares, lo importante es el yo soy, el yo expreso, el yo dirijo, el yo genero. Exacto, en este caso un punto de la fortuna en casa 7 vendría a dar como que en el presente continuo, por ejemplo, la persona, si te fuese la carta a una persona, la persona necesita estar en compañía. La persona no puede estar sola. no puede, digamos, durante el día no puede estar sola. Lo dejan solo en la habitación y se desespera. Es como si, a ver,
un equivalente, ¿no? A un punto de la fortuna en Libra, de alguna manera. Necesita estar en vínculo permanentemente. Durante el día, un punto de la fortuna en Libra o en casa 7, necesita estar en vínculo. Capaz puede pasar de que a la hora de tener que enfrentarse a la soledad, se tenga que hacer 200 millones de preguntas, tenga que volver a la luna, tenga que ver cuál es su presente cada tanto en el sol y tenga que ver cómo plantearse lo venidero desde el ascendente. Depende de qué aspectos formen. No estoy diciendo que las personas que tengan el punto de la fortuna en 7 o en Libra tengan un tema con la soledad. No estoy cayendo en eso, ¿sí? Es una forma de interpretar solamente. Sí. Pero, por ejemplo, van a estar todo el tiempo buscando intermediar, permanentemente buscando qué negociar, buscando solucionar conflictos de terceros, ¿sí? Porque es por reflejo ya sale de esa manera. Porque no es un reflejo desde la luna, como si fuese en este caso hablando de Libra, una luna Libra que lo hace para sentirse bien emocionalmente, porque lo necesita para nutrir sus emociones y sentirse acobijado. Es un reflejo ya, ¿sí? Entonces, si partimos, ¿no?, desde este signo, ya que estamos hablando de casa 7, yo lo consideraría desde el concepto de que la persona necesita estar en sociedad. En sociedad me refiero con un otro, en dúo, en coequiper. Sí, es como si tienes un punto de la fortuna en casa 7, es porque naciste en luna llena, ¿sí? Y si naciste en luna llena, necesitas el otro, las balanzas, el equilibrio, llegar a justos acuerdos. Y lo que va a estar más difícil es tomar decisiones, porque Libra le cuesta trabajo tomar decisiones para que todos estén contentos. Sí. Exacto. ¿Te parece que vayamos avanzando en ejemplos del punto de la fortuna? De acuerdo, pasémoslo. No, partimos desde la casa 7. Nunca, es la primera vez que no se parte desde Aries. Partimos desde el signo opuesto. Bueno, pasamos a un punto de la fortuna para la gente, ¿no? O para quien tenga el punto de la fortuna en Escorpio o en casa 8. La persona siempre va a estar buscando esos momentos del renacer permanentemente durante el día. Eso, durante el día, para la persona, el día a día, ¿sí?, la rutina, como lo llamo yo, del punto de la fortuna, es a ver en qué momento puedo estar haciendo un cambio estructural en algo, como a lo Escorpio, que no es un borrón y cuenta nueva, ya está. ¿En qué momento puedo estar buscando el misterio, como hablamos antes en el caso de la casa 8? Es como el hecho de estar pendiente todo el tiempo a realizar estrategias, ¿sí? Es como que estoy permanentemente al acecho observando las cosas. Voy a trabajar, estoy en el vagón del tren y observo a todos. Observo al escorpión y saco conclusiones y veo qué esconde aquel. No lo digo de manera negativa, lo digo en el sentido de que la persona permanentemente va a querer estar sacando un misterio a la luz. Entonces, también la persona permanentemente va a estar involucrada en las cuestiones que tengan que ver con las emociones más intrínsecas. Permanentemente se va a estar viendo qué pulsión está jugando. Si está jugando una pulsión de muerte, una pulsión de vida, porque Escorpio son extremos. Entonces, durante el día, la persona va a haber un momento en que va a decir, me parece que estoy a punto de decaer, entonces tengo que llegar a un extremo porque de esa manera renazco. Entonces, quizás la persona, en vez de tomarse una pausa en el trabajo, poniendo un ejemplo, trabaja a fondo para caer extenuado en la cama y después volver al otro día con todo el trabajo. Porque así funciona Escorpio. Pum, pum. Abajo, arriba. Es que el pensamiento de Escorpio es dicotómico, o todo o nada. O estás conmigo o contra mí. ¿Sí? O me amas o me odias. Entonces un punto de la fortuna en casa 8 también es muy intenso, protectivo también, medio paranoico también con Escorpio, del cuidado, de cómo me tengo que estar cuidando del alma selvática. En el alma selvática uno no ve el pajarito que le canta ahí encima del hombro, ¿no? Están todos a la expectativa de que hay una boca más grande que me va a comer. Entonces, al tener el punto de la fortuna en casa 8 hace que esté cuidadoso del mundo.
Cuidadoso del mundo y también de qué manera poder curar a los otros, porque Escorpio es un signo sumamente psicológico, terapéutico. De qué manera poder encontrar la sombra propia y la de los demás en el día a día para ver de qué manera poder, toda sanación merece un proceso de crisis previo, en qué momento poder hacer de psicólogo de los demás. Y, En todo momento va a buscar eso. en todo momento. Y también hay lo que da también un gran sentido de presencia son los procesos de transformación y cambio. No quedarme en lo mismo, sino regeneración constante. Exacto, eso hace que la persona se sienta que está presente, la regeneración constante. Por eso di el ejemplo de caer exhausto del trabajo, llegar al fondo de las fuerzas para renacer después y ir al trabajo fresco. Bien, entonces pasamos a la siguiente, que sería casa 9. Oh, En Sagitario, uh-huh. sí, acá yo veo un punto de la fortuna en Sagitario, en casa 9, como que en el día a día permanentemente se está buscando transmitir conocimientos. Yo tengo un punto de la fortuna ahí, ayer vi un documental y mañana voy y se lo voy a contar a un amigo. Sí, veo un documental en Discovery Channel sobre tal y tal tema. Porque Sagitario es el profesor en el zodíaco, Sagitario es quien enseña, Sagitario es quien imparte lo que aprendió. Entonces, permanentemente va a querer estar queriendo expandir los conocimientos. También permanentemente va a querer estar guiando, aconsejando, son personas sumamente consejeras, que están permanentemente aconsejando, y también se presenta durante el día la posibilidad de ver todo como una aventura. Es como que uno con este punto de la fortuna empieza el día y es Indiana Jones, que ya se lanza a toda una aventura. Entonces, me parece de que el día a día se vive como si fuese una exploración, como el explorador, ¿no? De acuerdo. Hay otro tema con la casa 9 y Sagitarios que son buscadores de símbolos y de señales para entender la mentalidad de un dios o de un ser supremo o de un más allá. Entonces, un parte de la fortuna allí está como siempre muy atento a cada uno de los símbolos y las señales que me va dando la vida. Exacto. Y también va a estar atento durante el día a cuando el día es gris, encontrar ese sol, por el optimismo sagitariano, ¿no? De lo malo siempre encontrar esa cuestión positiva a los sagitarios, por el optimismo sagitariano. Entonces, también siempre va a estar el humor, el chiste, ¿no? La cuestión de que haya una buena onda permanentemente. También es en pronto diaria. Bien, cuando pasamos entonces a Capricornio o casa 10, ¿sí? Parte de la fortuna allí. Bueno, están las ambiciones, ¿no? De qué quiero hacer en mi día. Quiero que mi día rinda al máximo. No quiero que mi día sea estar echado de la cama, haciendo nada, papando moscas. Quiero que mi día sea productivo. Quiero verme esforzado durante el día. Saber que dejé todo. Haga lo que haga, sea lo que sea. Saber de que sudé la frente. ¿Sí? Entonces, también saber de que tengo un objetivo en el día, que empecé el día con un objetivo a cumplir, a lo Capricornio, y que no importa que eso sea a largo plazo, pero sé de que decreté, de que hice un contrato conmigo mismo, de que lo voy a terminar, porque si no lo termino ese objetivo y lo dejo por la mitad, estoy fallando a mi propia moral. Entonces ahí es donde me parece que... Tú siempre pones con Capricornio un ejemplo muy, muy bonito que es que no voy a tomar el sol, voy a recibir vitamina D. Sí. Que esto no es hacer por hacer, yo necesito saber que lo que hago me va a generar un fruto, un hecho, un algo, ¿no? Exacto, eso mismo. Entonces se va a buscar la productividad. Tengo un punto de la fortuna, es domingo y difícilmente esté mirando Netflix. Voy a estar arreglando una silla, voy a estar, bueno, se me rompió la puerta, veo de qué manera arreglo la cerradura, voy a estar haciendo algo productivo. O preparando la semana.
Fíjate cómo los puntos el punto de la fortuna se generan según las fases de la luna. Es decir, cuando estábamos hablando que luna nueva, punto de la fortuna en ascendente. Luna llena, parte de la fortuna en casa 7. Cuarto creciente o cuarto menguante, de acuerdo si nacimos de día o de noche, vamos a tener ese punto de la fortuna también en esos mismos ejes. La 10-4, medio cielo o bajo cielo, dependiendo si nacimos de día o de noche. En todo caso, los puntos de cuarto creciente, cuarto menguante, luna nueva y luna llena son contundentes y por eso el punto de la fortuna va a quedar en casa 10, 4, ascendente o descendente. Exactamente, muy buena la aclaración esta que hiciste, porque además Capricornio corresponde a una de estas fases, ¿no? De la luna. Bien, y entonces pasamos a casa 11 o Acuario. ¿Sí es? Ahí un punto de la fortuna va a estar pensando de qué manera poder cambiar el presente en el que está. Va a estar bien bien puesta la mirada en una cuestión visionaria, en una cuestión al futuro, en una cuestión del desapegarse de donde está, de estar mirando en perspectiva el día, cómo encara el día. No está como, en un buen sentido lo digo esto, es que no se confunda, alienado de la situación, viéndolo desde afuera. Viendo desde afuera qué está haciendo durante el día. ¿Sí? Como hace Acuario, se despersonaliza, es la palabra, de la situación. Y además está a la hora siempre de inventar algo, ¿no? De crear algo. Creativo, sí. Innovar, de reformar algo. Al estar en casa 11 necesita, perdón, está mal la palabra porque si hablo de necesitar, hablo de la luna. Al estar en casa 11 va a estar rodeándose en comunidad, en red, trabajando en red, estando en grupo, estando en equipo, estando en camaradería, siendo parte de. También es parecido a cuando empezamos hablando del tema de Libra. No va a estar mucho con el tema de la soledad de la casa 11. Durante el día necesita estar rodeado de gente. Necesita, sí, es que la palabra necesidad la tenemos que obviar acá por la luna, pero con un parte de la fortuna en casa 11 voy a estar hablando, socializando, intercambiando, uniendo personas, uniendo necesidades con la solución. Sí, es un intercambiador, Acuario y la casa 11. También esos planes a futuro, ¿no? Está siempre más pensando en el futuro que en el presente. Entonces está más allá. Por eso la despersonalización del presente. Sí. Muy bien. Pasando a casa 12. Casa 12 o Piscis, bueno, es la forma de estar inmerso en otros mundos dentro de lo real, ¿no? Es la forma de poder ver por otro prisma la realidad. Me hace acordar un poco a la película La vida es bella, ¿no? Es como poder ver desde ese lugar el día a día. Es vivir todo como muy a lo esponja, ¿no? Que todos los sentimientos de todos llegan, ¿no? Los sentimientos, las emociones ajenas de todo tipo llegan. Llega mucho el nivel empático, se necesita, vuelvo a la palabra necesita, se empatiza mucho con los demás, y al estar en casa 12, yo siempre veo a la casa 12 como un gran proyector en el inconsciente colectivo acerca de lo que uno es. Entonces, un punto de la fortuna en casa 12 es muy potente en cuanto a que la personalidad de uno tiene mucho brillo, ¿sí? Hay mucha presencia, uno pasa a ser un referente, pero uno no se da cuenta. Como todo planeta en casa 12, que para la conciencia está oculto, pero para la afuera resuena muchísimo. Sí, son personas con un encanto. En Piscis o en casa 12 hay un encanto, pero no se dan cuenta que lo tienen.
los planetas ubicados allí siempre dan eso, ¿no? Esa posibilidad de ser tan empático y tan que conectan con los otros, que tienen ese halo de encanto que lo rodea. Eh, y vale la pena, si tienes planetas en casa 12 o parte de la fortuna, que te empieces a dar cuenta de ese potencial que tienes, porque a veces con casa 12 no nos damos el mérito de lo que hay allí. Así es, sí, eso es lo que tienen acá casados. Exactamente. Bien, en casa 1. En casa uno o en Aries. A ver, la persona puede tener mucho tierra en su carta. Puede ser, ¿no? A simple vista, abriendo la carta, muy paciente si no lo interpreta. Pero si tiene a punto la fortuna en Aries y tiene que ir al banco, ¿sí? Y tiene que hacer la fila, yo no creo que sea muy paciente, sinceramente. Sí, la verdad, no creo que vaya a ser muy paciente. A ver, siempre va a haber algo por qué conquistar, algo por qué pelear. Las ansiedades están al orden del día, claro, estamos hablando del signo más ansioso del zodíaco, que quiere todo para ayer. Vuelvo a decir, por más que uno tenga muchísima tierra en la carta, por eso yo, Juan Carlos, cuando abro una carta natal, lo primero que veo es el punto de la fortuna, porque puedo ver una carta que está lleno de Virgo, de Tauro, de Capricornio, etcétera, pero hay un punto de la fortuna en Aries. Bueno, claro. Y, y bueno, entonces estamos hablando de que si está en Aries también va a estar buscando siempre el empezar algo. Bueno, hagamos un negocio, empecemos esto, ¿qué tal si hacemos tal emprendimiento? Hacia él mismo, sobre todo, porque Aries es individualista. Recordemos eso. Y desde el punto de vista de casa uno o desde el ascendente, es el hecho de ver de qué manera sale al mundo, pero no desde el sol, de qué manera brilla o de qué manera es visto, de qué manera da el primer paso, ¿no? Como si fuese el parto, cuando el bebé sale hacia el mundo, sale hacia afuera, de qué manera pone el primer paso, de qué manera abre la primera puerta, para que muchas veces no terminar como, con el cometido, pero sí ser pionero para que quizás otros terminen el trabajo. De acuerdo. Voy a hacer acá un paréntesis, y es que, claro, yo hablé con generalidades de que si naciste en luna llena, parte de la fortuna va a estar en la 7, y si naciste en luna nueva, parte de la fortuna va a estar en la 1. Pero no es tan exacto, digamos, hay unas orbes allí. Por ejemplo, acá tenemos que la luna está llegando a ser luna nueva, está llegando, y ya el par de la fortuna está en casa 1, ¿sí? Lo mismo en casa 7. Luego, uno pudo haber nacido en luna llena, no está tan exacta la luna llena o faltan más, y puede ser que mi parte de la fortuna está en la 6, ¿sí? Lo mismo que está sucediendo aquí. Eh, entonces, pues no, es como generalidades, ya más específico es cuestión de mirar tu carta natal personal, y ahí ya puedes ver en dónde cayó exactamente. Perfecto, muy válida Bien, la aclaración. sí, y con respecto es que una parte de la fortuna en casa uno es un valiente guerrero, un héroe que va a salvar a todo el mundo. Entonces se mete en cuanta problema hay sin que haya sido ni siquiera llamado, y ahí se meten unos problemas. Eh, Acá lo que se pone en énfasis la energía es en el yo soy, yo hago, yo genero, yo abro un espacio. Aquí estoy y que Dios me ayude, y me abro a codo limpio un espacio. Exactamente, eso me abro codo limpio. Esa expresión me parece que es muy atinada, muy atinada. Bueno, en Tauro o en casa 2. En Tauro, en casa 2, digo lo inverso a lo anterior. La persona puede tener muchísimo fuego en la carta, pero va a tener una paciencia y una entereza de un roble, ¿sí? O sea, va a tener una paciencia taurina. Si tiene que esperar algo, lo espera, ¿sí? Si tiene eh, que llegar a un objetivo, lo va a hacer de manera taurina, lento, pero seguro.
durante el día va a tener mucha presencia y atención a su cuerpo, Tauro, que es el cuerpo, y mucho a la materia. Esto no quiere decir que las personas con el punto en Tauro o en casa 2 estén pensando en dinero todo el día, no. Pero sí van a poder ser personas que en todo lugar ven un punto de inversión, por ejemplo. Un punto. Acá se puede invertir. Acá puedo invertir. Van por el bus y dicen, uy, en este terreno podría hacer tal cosa. Y son personas que pueden generar recursos permanentemente. Durante el día están pensando de qué manera generar más recursos a su caja de herramientas. Y también de qué manera estar lidiando con la incertidumbre, ¿no? Sabemos que Tauro es justamente el signo que con la incertidumbre más tema tiene. Entonces la persona siempre va a estar moviéndose lo seguro durante el día. Por más que tenga mucho Acuario la carta, puede tener un Urano muy fuerte, que justamente es la aceptación de la incertidumbre muchas veces, lo mismo que Acuario, pero la persona va a buscar por todas maneras resguardar todo, buscar el control de las cosas. Lo mismo que para el punto del signo opuesto en Escorpio, ¿no? El ejercer el control sobre las cosas, para evitar que cualquier cosa podría llegar a estar en riesgo. Claro. Tener el punto de la fortuna en Tauro es el toque de Midas. Lo que toca lo convierte en oro. Pues si es aplicado y si saca adelante su proceso. Tiene una gran capacidad de ver el valor de las cosas y como le encuentra el valor las hace florecer y les da el toque. ¿Sí? Entonces, si tienes un punto de la fortuna en casa 2 o en Tauro, date cuenta de ese toque de Midas que tienes y no lo dejes, no lo delegues a otros, utilízalo. O sea, haz que florezcan tus valores a donde pones el ojo, donde crees que vale la pena, porque tienes ese don, ¿sí? Exactamente. Si el punto de la fortuna cae en frontera de signo, bueno, ahí tenemos un video completo de Martín Ochoa hablando de las fronteras de signo o de los planetas en estrés en punto de quiebre de casas. Es aplicar esto mismo a ese punto que tú tienes. Si está en frontera de signo, necesitas tener un camino muy único, muy individual. Si está en fronteras de casa, estás en estrés continuo tratando de cubrir las dos casas, la pasada y la nueva. Si el punto de la fortuna cae encima de una casa, prácticamente se vuelve dueño también de esa casa. Y ahí tienes mucho énfasis para explorar en esa casa. Bueno, eso era por una pregunta que estaban haciendo por aquí. Listo. Sigamos entonces a casa 3 o en Géminis. Bueno. Uy, espérate, se me perdió. ¿Qué hice? Pongámoslo en casa 3. Listo, ahí está en casa 3. Bueno, casa 3 o Géminis. A ver, acá la persona necesita empezar el día comunicándose, necesita la comunicación continua, se comunica permanentemente, arma puentes entre personas, negocia permanentemente, el mercadeo está presente permanentemente, la persona ve, en todo lugar ve un negocio. Yo siempre, cuando pienso en el punto de la fortuna, me imagino que una persona se sube al bus y va al trabajo. Y todo lo que le va pasando por la cabeza. Entonces, ve negocio, ve con quién hacer negocio, ve con quién puede hablar, ve con qué persona puede conversar. Hace muchas cosas al mismo tiempo. Como Géminis, un punto de la fortuna tiene una rutina que hace muchas cosas al mismo tiempo. Es el punto de la fortuna más dinámico de todos. El que más dinámico, el más diverso, por lejos. Y al estar en casa 3, está muy adentro del mundo de la mente, ¿no? O sea, la mente es constante. La casa 3 tiene que ver con el mundo de la actividad cerebral y la persona está permanentemente craneando ideas. Habrá que ver después en su carta de qué manera las ejecuta y las hace realidad. Eso es otra cosa.
pero está permanentemente con ideas, como un brainstorming. Permanentemente es un brainstorming. Brainstorming, brainstorming, tormenta de ideas, tormenta de ideas, tormenta de ideas. Y permanentemente también está asociando, porque Géminis, recordemos que no ve un punto y lo analiza, necesita un punto, otro punto y de ahí sacar otro tercer punto. Funciona por la asociación siempre. Por eso es el tercer signo del zodíaco, el número 3. Entonces, permanentemente está asociando todo, todos los conceptos con todos, aunque sean diferentes variantes. Sí, yo lo veo también como la persona que necesita de oxígeno y de libertad, nada que me ate, siempre teniendo las rutas de escape, las salidas rápidas para que nada me termine ahogando y atrapando. Instante, ¿no? Eh, bueno, otro paréntesis aquí es que cada vez que vamos hablando de las casas, estamos hablando de un punto de la fortuna en casa 3 o en Géminis. De la misma manera es el punto de la fortuna en aspecto con Mercurio. Es similar, ¿sí? Lo mismo cuando estábamos hablando del punto de la fortuna en Tauro o en casa 2 con aspectos con Venus. Es similar. Es que aquí preguntaban, ¿y qué pasa con el punto de la fortuna en aspecto con Saturno? Pues es lo mismo que hablamos del punto de la fortuna en casa 10, con una necesidad de orden, de estrategia, de que las cosas no se hacen por hacer, sino para que generen un fruto y un hecho y una conclusión, y que soy muy Capricornio, por más de que esté en otro signo, pero al estar con Sol Saturno, pues voy a ser muy Capricornio. Exactamente. Con que desde ya los aspectos que formen con otros planetas va a tener un poco lo que estamos hablando, ¿no? Esta repasada que estamos haciendo va a tener, como todo, cada vez que se habla de un planeta en un signo y casa, bueno, interactúa se comunica o habla con otro planeta, está tenido, ¿no? De alguna manera. Bueno, estamos en Cáncer. Cáncer en casa 4, sí. Uh-huh. A ver si lo logro poner. Ah, sí, ahí ya. Ahí ya me quedo con. Ahí, en Cáncer o en casa 4. El punto. Punto de la fortuna. No, ¿qué se me hizo? Ya. Sí, ese. Segundo. Estaba poniendo ahora la luna. Listo. Ahí está. Bueno, acá también hay una suerte de despersonalización en cuanto al presente continuo. Lo mismo que dije en Acuario, porque en Acuario se está pensando en el futuro, se sale del presente. En Cáncer uno está en el pasado. Entonces, acá, bueno, las cosas se viven, no con el lema de todo tiempo pasado fue mejor. Se compara el presente con el pasado, ¿no? O sea, ¿qué tan bueno es el día de hoy en comparación al día de ayer o hace 10 años? ¿Sí? Yo hice un viaje a otro país, vuelvo a ese mismo país y cómo fue en relación a cuando estuve la última vez. O sea, siempre hay una comparativa, porque Cáncer se maneja por comparativa, por reflejo. Y por otro lado, también la persona está con ese escudo protector, viendo de manejarse en lugares seguros, de no caer en campos minados, buscando a quién abrazar, buscando a quién contener. O sea, la persona está permanentemente con el instinto maternal a flor de piel. Mismo si vamos al tema de la casa 4, el contacto con lo que es el tema de la familia en sí, yo lo veo más contundente en la casa 4 que en Cáncer per se. En la casa 4 el tema del hogar. Una persona con un punto de fortuna en casa 4 es una persona súper hogareña, incluso más que una luna en Cáncer, pero más que una luna en Cáncer. Sí, y acá están precisamente diciendo es que la tengo en Acuario, pero en casa 4. Es interesante esas combinaciones, porque fíjate que voy a ser tan materno y tan cuidadoso con quién, no tanto con mi familia biológica, sino con mis amigos, con lo social, con la gente que tenemos unas ideas paralelas y similares. Pero voy a tener todo ese tema maternal y cuidadoso con mi gente. Bueno, en este caso, a ver, Cáncer justamente hace eco con quien comparte conceptos o temas en común. Entonces, en este caso, relacionado con Acuario, bueno,
con aquellas personas que no provienen de su clan, sino que vienen de afuera, los forasteros, por decirlo así, va a abrazar a ellos, va a hacer causa común con ellos. Va a estar buscando esa seguridad fuera del clan, no de donde vino. O sea, abre las puertas del cangrejo. Sí, es interesante esa combinación, es antagónica. A veces esas situaciones antagónicas en nuestra carta lo que hacen a nivel psicológico es que generan unas escisiones, unas rupturas, pero para eso estamos, digamos, nacemos con unas situaciones tan antagónicas para crear un punto intermedio a nivel humano, como uno de esas dos sustancias, como uno de esas dos cosas que son tan diferentes. Sí, es que lo he visto mucho con Acuario en casa 4, con Luna en Acuario en casa 4, en donde estoy tan aferrado a mi círculo familiar, pero necesito también romper esquemas y salir al mundo a romper la vida, ¿sí? Y genera un conflicto interno doloroso y fuerte, pero ahí es donde está precisamente tu función humana de decir, ¿cómo voy a resolver este conflicto? ¿Cómo voy a poner a más Acuario es muy sabio en tratar de tener a todos contentos? Entonces, de alguna forma termina siendo muy diplomático, en donde pues simplemente me voy a vivir a otro país y allá tengo mi visión y tengo mi casa totalmente materna, pero en otro país, por ejemplo, puede ser una solución. ¿Mm? Exacto, tal cual lo que decís, tal cual lo que decís. Este punto de la fortuna en cáncer, en casa 4, de alguna manera también está buscando en dónde echar raíces. Permanentemente durante el día está, aunque esté fuera del hogar, ve su hogar en todos lados también. Porque el presente continuo es el hogar. Entonces, por más que esté a 100 kilómetros de su hogar, todo es su hogar. El mundo termina siendo su hogar. ¿Me explico? Entonces tiene una casa enorme, básicamente. Bien, en casa 5 o en Leo. En casa 5 Leo, ahí yo veo que la capacidad artística, la capacidad de poder mostrar al mundo lo que se tiene para dar dentro de esa faceta es permanente. Permanentemente está, bueno, el eje de la creatividad es Acuario Leo, entonces permanentemente se está buscando qué crear, permanentemente se está buscando qué exponer, permanentemente está el liderazgo, ¿sí? Como una cuestión casi por inercia está el liderazgo. Por inercia también está el hecho de ser halagado, ser visto, y capaz la persona, ejemplo, puede tener mucho Virgo en su carta, que es un signo que tiende a la modestia, pero tiene un punto de la fortuna, o Capricornio, tiene un punto de la fortuna en Leo, pero permanentemente es homenajeado, le pone medallas, le pone condecoraciones, y la persona dice, pero esto se me da todo el tiempo, porque la persona está permanentemente haciendo emanando esa energía de brillo, aunque no lo haga a propósito. Porque no, recordemos que el punto de la fortuna no es algo que uno lo haga conscientemente, por empezar, sino que va surgiendo a medida que va pasando el día, las horas, el tiempo, las semanas, los meses. No es algo que uno lo va decidiendo. Eso es algo también que hay que aclarar. Entonces, lo leonino va saliendo. En la casa 5, desde ya que la atención va a estar puesta en las creaciones, en los hijos. A ver, quiero decir, desde ya que la mayoría de las personas le ponen atención a los hijos, pero a lo que voy en el legado que se dejan a los hijos, que eso es otra cosa. Sí, es un punto muy creativo, muy visible, así no me doy cuenta y recibo premios, es que tú me mencionabas ahí, mucho en tierra, pero tengo un parte de la fortuna en Leo o en casa 5, ¿no? Pues siempre soy homenajeado, visible, reconocido, ¿sí? Hay un magnetismo implícito allí. Mm. Magnetismo la palabra, sí. El punto de la fortuna ahí, la persona está ese brillo solar que permanentemente está rodeada, la persona, rodeada de gente, como si fuese que hay admiradores permanentemente, como que la persona está en situaciones de primer lugar,
¿sí? De primer lugar, no en cuanto a competencia, ¿no? Sino en escena, ¿no? Está en escena, y la persona también busca de qué manera hacer su propio camino, ya que Leo le sigue a Cáncer, ¿no? Es el miembro de la tribu que se emancipa, que busca su vida adulta. Entonces, ¿de qué manera dejar la huella del mundo? La persona permanentemente está diciendo qué voy a hacer, qué antes que parta de este mundo tengo que dejar algo, un legado tengo que dejar. Bien, y por último, en casa 6 o en Virgo. Bueno, a mí me parece el punto de la fortuna más, a ver, al principio yo había dicho que yo me refiero mucho a lo rutinario, en el día a día, estamos en la temporada de Virgo. Entonces acá la persona está viendo de qué manera ordena su presente continuo. Y el presente continuo no se puede ordenar. A ver, un poco para jugar con el punto de la fortuna hay que acordarse de la película Volver al Futuro, porque juega con los tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro. Entonces, acá Virgo es como que quiere, es como si yo quisiese agarrar las 3 películas de Volver al Futuro y querer encontrar la lógica. O sea, sí, la tiene la lógica dentro de la filmografía, pero no desde la realidad. Entonces, acomodar 3 tiempos verbales para crear una máquina del tiempo es imposible. A lo que voy es que Virgo acá está en una encrucijada, porque en el día a día, lo que sí, está bien, claro, podemos caer en el tema de que va a buscar el orden, de que va a buscar que las cosas estén estructuradas, de que las cosas estén agendadas, de buscar servir a los demás, pero por sobre todas las cosas va a buscar la medición de el sol, la luna y el ascendente. Entonces, ahí es donde es el signo que más tiene que estar presente sin cuestionarlo. Si no lo cuestiona, saca el mejor provecho en su signo opuesto que es Piscis, donde no se cuestiona el presente. Es un concepto muy budista del punto de la fortuna, ¿eh? De, sí, de encontrar la utilidad de los momentos, de encontrar el instante, o sea, un punto de la fortuna en casa 6 puede llegar a ser una persona que realmente se pone en práctica, saca sus valores y saca sus virtudes. O también puede llegar a ser la persona que se termina guardando y esperando para el momento oportuno. Y me termino guardando y reservando, quién sabe para qué instante o para quién o para qué cosa. Entonces un poco la fortuna allí es como, úsate, tienes el instante en este momento, tu vida, tu presente. ¿Para qué soy bueno? Y me lanzo a ejercerlo. Sí, se está permanentemente dispuesto a servir, a la ayuda, ¿no? Tanto en Virgo en casa 6, a estar al pie del cañón para estar ayudando. Es la persona que siempre está ayudando a los demás, ¿no? Que también está ayudando para sentirse útil. O sea, a ver dónde puede colaborar, de qué manera puede ser parte de, a ver, es esa pequeña pieza que es la maquinaria de un gran engranaje, perdón, el engranaje de una gran maquinaria que no se ve esa pieza, pero si se rompe, se desarticula todo. Entonces la persona es como, vive como una hormiguita dentro de un gran hormiguero, ¿sí? Sabe que es uno más, eso es Virgo. Entonces, vive haciendo las cosas de una manera a paso de hormiga, justamente, poniendo un grano de arena todos los días para luego formar una gran playa. Eso es cómo lo va viviendo. Con la humildad bella de Virgo, sintiéndose que es uno más en esto. Eh, Fíjate que acá preguntaban también, ¿y qué pasa con parte de la fortuna con nodo norte o con nodo sur? Yo lo veo como si está parte de la fortuna con el nodo norte, eh, pues como estar presente, conectado con el propósito y a lo que debo abrir, la novedad y la diferencia. Si está con el nodo sur, ayudar a hacer unos cierres con el pasado para no quedarme en la zona de confort, sino ayudar a ser más bien el que cierra procesos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si está con el nodo norte, más bien es para que
hay ahí un gran desafío de construyamos un futuro a través de este presente. Y si está con el nodo sur es soltemos lo que nos sirve del pasado para apuntar a este presente. ¿Sí? En ambos casos hay un gran desafío. Sí, el otro aspecto que preguntaban con Lilith, y bueno, pues yo creo que un parte de la fortuna con Lilith está hablando como de una gran rebeldía y de no dejarse uno subordinar. Y es como una persona que está siempre defendiéndose porque siente que la están opacando y se está defendiendo constantemente. Sí, digamos que es una persona que va a buscar que esos enojos que vaya acumulando en el día además se emancipen de alguna manera. Por eso a una persona que tenga el punto de la fortuna con Lili, sacarlo por el lado de lo creativo, hacer arteterapia, cualquier tipo de expresión en el cual saque todo eso afuera, bueno, pueden hacer cosas impresionantes. Impresionantes en el buen sentido, ¿no? Lo digo, creativamente hablando. Puede ser un aspecto sumamente creativo, sublima de buena manera. Bueno, muy bien, Rafael, hicimos toda la ronda. Hicimos toda la ronda, hicimos la repasada brevemente, pero bueno, un poco la propuesta era también para que la audiencia lo vea, ¿no? En cartas y vean cómo interactúa Sí, este punto árabe. es que fíjate que más allá de dar un diccionario, un recetario, cuestiónate un poco del proceso. Entiende la lógica que tiene el parte de la fortuna, que son las tres luces: el sol, la luna y cuando te dieron a luz en esta tierra. ¿Sí? Entonces muestra un presente. ¿Sí? Entiende esa lógica y de ahí empiézalo a jugar con cada planeta que lo tengas en conjunción o para entenderlo. Aquí dimos como unas claves. Uno podría hablar todo un día de un planeta o de un punto en un Seguro. signo y en una casa, y siempre hay mucho que sacar. Pero la idea de esto es generar unas pequeñas pautas de interpretación para que en tu meditación individual, mirando tu carta y entendiendo qué me quiere decir este parte de la fortuna en conjunción con tal planeta, ¿qué siento? ¿Cómo puedo unir esas esencias en esta casa, en este signo? Y eso es algo que no puede darle un recetario académico, sino una interpretación muy individual, una meditación muy profunda en esos sentidos. Y ahí ya te va a empezar a dar unas respuestas que son las que tú mismo necesitas y no la que el astrólogo te dio. Porque, como decía Jung, uno no debe estar buscando la sombra o el inconsciente, deje que lo llame a la puerta. ¿Y cómo llamamos a la puerta? Pues cuando nos sentamos a meditar frente a unos símbolos y a entenderlos, ¿qué me quiere decir en mi vida, en este instante, con esta comprensión que tengo, este nivel de conciencia que tengo en este instante, este símbolo en mi carta? Y ahí se abren y ahí te van a dar respuesta de tu corazón para ti mismo, no del astrólogo afuera que te va a decir es que esto representa tal cosa, ¿no? Para ti, ¿qué representa? Completamente de acuerdo, Juan, con ese concepto, ¿no? Para salirnos un poco de determinismos y también de que cada uno pueda ver el presente continuo, porque, digamos, no queda más nada, ¿no? Que no queda más nada en el sentido del presente, eso ya, si bien es una frase hecha, por eso apelo tanto a este punto de la fortuna, porque es en donde estamos, y sacarle el mejor provecho en el signo en el que está, y en la casa en el que está. Porque es la manera de estar a tierra en el sentido de estar aquí, ahora. Sí. Ahora, normalmente cuando uno habla de la fortuna, dicen, ¿y el infortunio? Ay, entonces ahí empezamos a ver otro tema. Esto no se trata de fortuna o de infortunia, sino de que es un punto del presente. Sí, el punto del infortunio existe desde la astrología medieval, que como ellos decían que hay planetas benéficos y maléficos, y entonces decían que el más maléfico es Saturno y el otro más maléfico es Marte. Entonces, si hacemos el cálculo entre Saturno, Marte y el ascendente, va a dar el punto del infortunio.
Yo creo que eso ya está muy revaluado en este momento con una astrología más psicológica, más humanista. No se trata de, a ver, nuestra mente, nuestra amígdala y nuestra mente reptiliana, a ver cómo es que voy a buscar, dónde es que me va a pasar lo terrible, dónde está mi infortunio, no. Ya entendiéndolo desde la astrología psicológica, Saturno no es maléfico ni benéfico. Saturno es el que te da unos límites y una claridad y una estructura y unas necesidades que te van a buscar generar virtudes en unos aspectos de tu vida para una construcción individual. Eso es Saturno. Entonces, si eso es maléfico, eso no. Sí. Y lo mismo Marte. Marte es donde me voy a defender, donde voy a eh, plantar el grito fuerte para que no me vulneren, donde voy a sacar adelante mi proyecto y voy a conquistar el mundo. Si eso es maléfico, pues entonces estamos mal. Entonces, desde esa perspectiva, encontrar el punto del infortunio en el cálculo de esos tres, pues no tiene sentido desde lo humanista. Sí, sí, yo por mi parte el infortunio no lo utilizo, lo conozco, etcétera, pero no lo utilizo. A veces se cree que es el punto opuesto al punto de la fortuna, pero como bien lo aclaraste, se involucra otro cálculo que es el ascendente, Marte y Saturno. Y acá estamos hablando de otra cosa. Bueno, mi querido Rafael, hermosa interacción, genial me parece, no, digamos, no le había dado tanto énfasis en mis interpretaciones al punto de la fortuna, pero desde la perspectiva que lo expones, me parece que es un punto importantísimo para incluir en los procesos de autoconocimiento de nuestra propia carta. Sí, a mí también me parece que es, bueno, como dije al principio, a mí me fascina el punto de la fortuna, porque es la fortuna de poder tener ese punto que sintetice el sol, la luna y el ascendente. Maravilloso. Muchas gracias, Rafael. Nos vemos después de Mallorca. Yo en estos días los videos que voy a sacar ya desde la próxima semana, desde el jueves de la próxima semana, los videos van a ser unos que dejé ya pregrabados y que van a ir subiéndose. Nosotros nos volvemos a ver eh, de manera... En octubre. En octubre, el 13 de octubre, nos volvemos a ver nosotros en un live. Sin embargo, vamos a dejar una grabación que se va a estar publicando el 6 de octubre para hablar de la luna llena de Aries. Ahí la van a encontrar, se va a publicar en esos días. Y bien, Rafael, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos. Muy buen viaje, muchos éxitos en el Congreso, que te lo mereces, y toda acá, tu audiencia y todo lo que admiramos, sabemos que te lo conoces, que te lo mereces y que vas a dar una excelente ponencia seguramente. Muchas gracias, mi querido Rafael. Gran abrazo, nos vemos entonces la próxima.